Hola a todos y bienvenidos a Cristopedia. Hoy exploraremos una narración fascinante que examina el Sermón de la Montaña y su relevancia en la vida actual. Esta narración reflexiona sobre la opción fundamental del cristianismo, contrastando la búsqueda de satisfacción material con el amor como esencia de la moral cristiana. Es significativa porque las bienaventuranzas desafían las concepciones modernas de felicidad, invitando a una transformación interna y a la resistencia contra la injusticia. Descubramos juntos cómo la figura de Cristo se entrelaza con la lucha contra el egoísmo y la importancia de la aflicción como medio de crecimiento espiritual. Sin más preámbulos, comencemos a sumergirnos en esta emocionante narración. El Sermón de la Montaña. Después de la narración de las tentaciones de Jesús, el Evangelio de Mateo ofrece un breve relato sobre la primera actuación de Jesús en la vida pública, en el que se habla expresamente de Galilea como la Galilea de los paganos, como el lugar anunciado por los profetas en el que aparecerá una gran luz. Mateo responde así a la sorpresa de que el Salvador no viniera de Jerusalén y Judea, sino de una región que ya se consideraba medio pagana. Precisamente esto, que para muchos habla en contra del envío mesiánico de Jesús, su procedencia de Nazaret, de Galilea, es en realidad la prueba de su misión divina. Desde el principio, Mateo recurre al Antiguo Testamento para conocer hasta los detalles aparentemente más insignificantes en favor de Jesús. Lo que el relato de Lucas dice sobre el camino de Jesús con los discípulos de Emaús, aunque en línea de principio sin descender a detalles, es decir, que todas las escrituras se referían a él, Mateo intenta demostrarlo en cada uno de los pormenores de la vida de Jesús. Más adelante, tendremos que volver sobre tres elementos del primer sumario de Mateo acerca de la actividad de Jesús. En primer lugar, está el resumen del contenido esencial de la predicación de Jesús, que quiere dar una indicación sintética de su mensaje: convertíos porque está cerca el reino, soberanía, de los cielos. Después viene la elección de los 12, con la cual Jesús, en un gesto simbólico y al mismo tiempo con una acción muy concreta, anuncia y pone en marcha la renovación del pueblo de las 12 tribus, la nueva convocación de Israel. Por último, ya aquí se aclara que Jesús no es solo maestro, sino redentor del hombre en su totalidad. El Jesús que enseña es a la vez el Jesús que salva. De este modo, Mateo, en muy pocas líneas, 14 versículos, perfila ante sus oyentes una primera imagen de la figura y la obra de Jesús. Sigue después, en 3 capítulos, el Sermón de la Montaña. ¿De qué se trata? Con esta gran composición en forma de sermón, Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, en el sentido profundo que precedentemente hemos visto a propósito de la promesa de un profeta que relata el libro del Deuteronomio. El versículo introductorio es mucho más que una ambientación más o menos casual. Al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Jesús se sienta, un gesto propio de la autoridad del Maestro, se sienta en la cátedra del monte. Más adelante hablará de los rabinos que se sientan en la cátedra de Moisés y, por ello, tienen autoridad, por eso sus enseñanzas deben ser escuchadas y acogidas, aunque su vida las contradiga, y aunque ellos mismos no sean autoridad, sino que la reciben de otro. Jesús se sienta en la cátedra como maestro de Israel y como maestro de los hombres en general. Como veremos al examinar el texto, con la palabra discípulos, Mateo no restringe el círculo de los destinatarios de la predicación, sino que lo amplía. Todo el que escucha y acoge la palabra puede ser discípulo. En el futuro, lo decisivo será la escucha y el seguimiento, no la procedencia. Cualquiera puede llegar a ser discípulo, todos están llamados a serlo. Así, la actitud de ponerse a la escucha de la palabra da lugar a un Israel más amplio, un Israel renovado que no excluye o anula al antiguo, sino que lo supera, abriéndolo a lo universal.
Jesús se sienta en la cátedra de Moisés, pero no como los maestros que se forman para ello en las escuelas, se sienta allí como el Moisés más grande que extiende la alianza a todos los pueblos. De este modo se aclara también el significado del monte. El evangelista no nos dice de qué monte de Galilea se trata, pero como se refiere al lugar de la predicación de Jesús, es sencillamente la montaña, el nuevo Sinaí. La montaña es el lugar de oración de Jesús, donde se encuentra cara a cara con el Padre, por eso es precisamente también el lugar en el que enseña su doctrina, que procede de su íntima relación con el Padre. La montaña, por tanto, muestra por sí misma que es el nuevo, el definitivo Sinaí. ¿Qué diferente es este monte del macizo rocoso en el desierto? La tradición ha señalado una loma al norte del lago de Genesaret como el monte de las bienaventuranzas. Quien ha estado allí y tiene grabada en el espíritu la amplia vista sobre el agua del lago, el cielo y el sol, los árboles y los prados, las flores y el canto de los pájaros, no puede olvidar la maravillosa atmósfera de paz y de belleza de la creación que se encuentra en una tierra, por desgracia, tan atormentada. Si cual sea el lugar donde se encuentra el monte de las bienaventuranzas, éste se distingue por esta paz y esta belleza. La vivencia de Elías en el Sinaí, que no vio la presencia de Dios en el huracán, el fuego o el terremoto, sino en una brisa suave y silenciosa, se cumple aquí. El poder de Dios se manifiesta ahora en su mansedumbre, su grandeza en su sencillez y cercanía. Pero no por ello resulta menos abismal. Lo que antes se expresaba en forma de huracán, fuego o terremoto, ahora toma la forma de la cruz, del Dios que sufre, que nos llama a entrar en ese fuego misterioso, en el fuego del amor crucificado. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan. El pueblo estaba tan asustado ante la fuerza de la revelación del Sinaí que dijo a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Pues si nos habla el Señor, moriremos. Ahora Dios habla muy de cerca, como hombre a los hombres. Ahora desciende a la profundidad de su sufrimiento, pero precisamente eso lleva y lleva siempre de nuevo a decir a quienes le escuchan, a los que, con todo, creen ser sus discípulos, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Tampoco la nueva bondad del Señor es agua almibarada. Para muchos, el escándalo de la cruz es más insoportable aún que el trueno del Sinaí para los israelitas. Sí, tenían razón cuando decían, si Dios nos habla, moriremos. Sin un morir, sin que naufrague lo que es solo nuestro, no hay comunión con Dios ni redención. La meditación sobre el bautismo ya nos lo ha mostrado, el bautismo no se puede reducir a un simple rito. Hemos anticipado lo que solo cuando se reflexione sobre el texto se verá completamente. Debería haber quedado claro que el sermón de la montaña es la nueva Torá que Jesús trae. Moisés solo había podido traer su Torá sumiéndose en la oscuridad de Dios en la montaña. También para la Torá de Jesús se requiere previamente la inmersión en la comunión con el Padre, la elevación íntima de su vida, que se continúa en el descenso en la comunión de vida y sufrimiento con los hombres. El evangelista Lucas nos ha dejado una versión más breve del Sermón de la Montaña con otros matices. Él, que escribe para cristianos provenientes del paganismo, no tiene tanto interés en presentar a Jesús como el nuevo Moisés ni su palabra como la Torá definitiva. Así, ya el marco exterior se configura de otro modo. En Lucas, el sermón de la montaña está inmediatamente precedido por la elección de los 12 apóstoles, presentada como el fruto de una noche pasada en oración y que Lucas sitúa en el monte, lugar habitual de oración de Jesús. Tras este suceso tan decisivo para el camino de Jesús, el Señor desciende de la montaña con los 12 recién elegidos y presentados con su nombre, y se detiene en pie en un llano. Para Lucas, el estar en pie expresa la majestad y la autoridad de Jesús. El lugar llano da a entender el dilatado horizonte al que Jesús dirige su palabra, algo que Lucas subraya luego cuando nos dice que,
Además de los 12 con los que había descendido del monte, un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, venían a oírlo y a que los curara. Dentro del significado universal de la predicación que se aprecia en este escenario, aparece, sin embargo, como un hecho específico que Lucas, al igual que Mateo, diga luego, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: ambas cosas son ciertas, el sermón de la montaña está dirigido a todo el mundo, en el presente y en el futuro, pero exige ser discípulo y solo se puede entender y vivir siguiendo a Jesús, caminando con Él. Ciertamente, las siguientes reflexiones no tienen como objetivo interpretar el sermón de la montaña versículo por versículo. Deseo escoger solo 3 elementos en los que, a mi parecer, el mensaje de Jesús y su figura se nos presentan con mayor claridad. En primer lugar, las bienaventuranzas. En segundo lugar, quisiera reflexionar sobre la nueva versión de la Torá que Jesús nos ofrece. Aquí Jesús entra en diálogo con Moisés y con las tradiciones de Israel. En un importante libro titulado Un rabino habla con Jesús, el gran erudito judío Jacob Nosner se introduce, por así decirlo, entre los oyentes del Sermón de la Montaña e intenta entrar en conversación con Jesús. Este debate respetuoso y sincero del judío practicante con Jesús, el hijo de Abraham, me ha hecho ver, de un modo mucho más claro que otras interpretaciones del Sermón de la Montaña que conozco, la grandeza de la palabra de Jesús y la opción ante la que nos pone el Evangelio. Así, en un párrafo, me gustaría intervenir también yo como cristiano en la conversación del rabino con Jesús para entender mejor lo que es auténticamente judío y lo que constituye el misterio de Jesús. Por último, una parte importante del Sermón de la Montaña se dedica a la oración, no podía ser de otro modo, y culmina en el Padre Nuestro, con el que Jesús quiere enseñar a los discípulos de todos los tiempos a rezar, a ponerlos ante el rostro de Dios, y así guiarlos por el camino de la vida. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas han sido consideradas con frecuencia como la antítesis neotestamentaria del Decálogo, como la ética superior de los cristianos, por así decirlo, frente a los mandamientos del Antiguo Testamento. Esta interpretación confunde por completo el sentido de las palabras de Jesús. Jesús ha dado siempre por descontada la validez del Decálogo. En el Sermón de la Montaña se recogen y profundizan los mandamientos de la segunda tabla de la ley, pero no son abolidos. Esto estaría en total contradicción con la afirmación fundamental que inicia esta enseñanza sobre el Decálogo. No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Sobre esta frase, que solo aparentemente parece contradecir el mensaje de Pablo, tendremos que volver tras el diálogo entre Jesús y el rabino. Por ahora, baste notar que Jesús no piensa abolir el Decálogo, sino que, por el contrario, lo refuerza. Pero entonces, ¿qué son las bienaventuranzas? En primer lugar, se insertan en una larga tradición de mensajes del Antiguo Testamento, como los que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 1 y en el texto paralelo de Jeremías 17, 7 y siguientes. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Son palabras de promesa que sirven al mismo tiempo como discernimiento de espíritus y que se convierten así en palabras orientadoras. El marco en el que Lucas sitúa el Sermón de la Montaña ilustra claramente a quién van destinadas en modo particular las bienaventuranzas de Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos. Cada una de las afirmaciones de las bienaventuranzas nace de la mirada dirigida a los discípulos, describen, por así decirlo, su situación fáctica, son pobres, están hambrientos, lloran, son odiados y perseguidos. Han de ser entendidas como calificaciones prácticas, pero también teológicas, de los discípulos, de aquellos que siguen a Jesús y se han convertido en su familia.
A pesar de la situación concreta de amenaza inminente en que Jesús ve a los suyos, esta se convierte en promesa cuando se la mira con la luz que viene del Padre. Referidas a la comunidad de los discípulos de Jesús, las bienaventuranzas son una paradoja, se invierten los criterios del mundo apenas se ven las cosas en la perspectiva correcta, esto es, desde la escala de valores de Dios, que es distinta de la del mundo. Precisamente, los que, según los criterios del mundo, son considerados pobres y perdidos son los realmente felices, los bendecidos, y pueden alegrarse y regocijarse, no obstante todos sus sufrimientos. Las bienaventuranzas son promesas en las que resplandece la nueva imagen del mundo y del hombre que Jesús inaugura y en las que se invierten los valores. Son promesas escatológicas, pero no debe entenderse como si el júbilo que anuncian deba trasladarse a un futuro infinitamente lejano o solo al más allá. Cuando el hombre empieza a mirar y a vivir a través de Dios, cuando camina con Jesús, entonces vive con nuevos criterios y, por tanto, ya ahora algo del eschatón, de lo que está por venir, está presente. Con Jesús entra alegría en la tribulación. Las paradojas que Jesús presenta en las bienaventuranzas expresan la auténtica situación del creyente en el mundo, tal como las ha descrito Pablo repetidas veces a la luz de su experiencia de vida y sufrimiento como apóstol. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos conocidos de sobra, los moribundos que están bien vivos. Los sentenciados nunca ajusticiados, los afligidos siempre alegres, los pobres que enriquecen a muchos, los necesitados que todo lo poseen. Nos aprietan por todos los lados, pero no nos aplastan, estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados, nos derriban, pero no nos rematan. Lo que en las bienaventuranzas del Evangelio de Lucas es consuelo y promesa, en Pablo es experiencia viva del apóstol. Se siente el último, como un condenado a muerte y convertido en espectáculo para el mundo, sin patria, insultado, denostado. Y a pesar de todo, experimenta una alegría sin límites, precisamente como quien se ha entregado, quien se ha dado a sí mismo para llevar a Cristo a los hombres, experimenta la íntima relación entre cruz y resurrección. Estamos expuestos a la muerte para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Cristo sigue sufriendo en sus enviados, su lugar sigue siendo la cruz. Sin embargo, Él es, de manera definitiva, el resucitado. Y si el enviado de Jesús en este mundo está aún inmerso en la pasión de Jesús, ahí se puede percibir también la gloria de la resurrección, que da una alegría, una beatitud mayor que toda la dicha que se haya podido experimentar antes en el mundo. Solo ahora sabe lo que es realmente la felicidad, la auténtica bienaventuranza, y al mismo tiempo se da cuenta de lo mísero que era lo que, según los criterios habituales, se consideraba como satisfacción y felicidad. En las paradojas vividas por San Pablo, que se corresponden con las paradojas de las bienaventuranzas, se manifiesta lo mismo que Juan había expresado de otro modo al describir la cruz del Señor como elevación, como entronización en las alturas de Dios. Juan reúne en una palabra cruz y resurrección, cruz y elevación, pues para él lo uno es inseparable de lo otro. La cruz es el acto del éxodo, el acto del amor que se toma en serio y llega hasta el extremo, y por ello es el lugar de la gloria, del auténtico contacto y unión con Dios, que es amor. Así, esta visión de Juan condensa y nos hace comprensible en definitiva lo que significan las paradojas del Sermón de la Montaña. Estas observaciones sobre Pablo y Juan nos han permitido ver dos cosas: las bienaventuranzas expresan lo que significa ser discípulo. Se hacen más concretas y reales cuanto más se entregan los discípulos a su misión, como hemos podido comprobar de un modo ejemplar en Pablo. Lo que significan no se puede explicar de un modo puramente teórico, se proclama en la vida, en el sufrimiento y en la misteriosa alegría del discípulo que sigue plenamente al Señor. Esto deja claro un segundo aspecto, el carácter cristológico de las bienaventuranzas.
El discípulo está unido al misterio de Cristo y su vida está inmersa en la comunión con Él. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Las bienaventuranzas son la transposición de la cruz y la resurrección a la existencia del discípulo. Pero son válidas para los discípulos porque primero se han hecho realidad en Cristo como prototipo. Esto resulta más claro si analizamos la versión de las bienaventuranzas en Mateo. Quien lee atentamente el texto descubre que las bienaventuranzas son como una velada biografía interior de Jesús, como un retrato de su figura. Él, que no tiene donde reclinar la cabeza, es el auténtico pobre, él, que puede decir de sí mismo, venid a mí, porque soy sencillo y humilde de corazón, es el realmente humilde. Él es verdaderamente puro de corazón y por eso contempla a Dios sin cesar. Es constructor de paz, es aquel que sufre por amor de Dios. En las bienaventuranzas se manifiesta el misterio de Cristo mismo y nos llaman a entrar en comunión con Él. Pero, precisamente por su oculto carácter cristológico, las bienaventuranzas son señales que indican el camino también a la Iglesia, que debe reconocer en ella su modelo. Orientaciones para el seguimiento que afectan a cada fiel, si bien de modo diferente, según las diversas vocaciones. Analicemos más detenidamente las distintas partes de la serie de las bienaventuranzas. Encontramos, en primer lugar, la expresión enigmática de los pobres de espíritu, que tantos han intentado descifrar. Esta expresión aparece en los rollos de Qumran como autodefinición de los piadosos. Estos se llamaban también los pobres de la gracia, los pobres de tu redención o simplemente los pobres. Con estos nombres expresan su conciencia de ser el verdadero Israel, de hecho, recogen con ello tradiciones profundamente enraizadas en la fe de Israel. En los tiempos de la conquista de Judea por los babilonios, el 90% de los habitantes de la región podía contarse entre los pobres. Dada la política fiscal persa tras el exilio, se volvió a crear una dramática situación de pobreza. La antigua concepción de que al justo le va bien y que la pobreza es consecuencia de una mala vida, relación entre la conducta y la calidad de vida, ya no se podía sostener. Ahora, precisamente en su pobreza, Israel se siente cercano a Dios, reconoce que precisamente los pobres, en su humildad, están cerca del corazón de Dios, al contrario de los ricos con su arrogancia, que solo confían en sí mismos. En muchos salmos se expresa la devoción de los pobres, que de este modo fue madurando, ellos se reconocen como el verdadero Israel. En la piedad de estos salmos, en ese profundo dirigirse a la bondad de Dios, en la bondad y en la humildad humanas que así se iban formando, en la vigilante espera del amor salvador de Dios, se desarrolla esa apertura del corazón que ha abierto las puertas a Cristo. María y José, Simeón y Ana, Zacarías e Isabel, los pastores de Belén, los 12 llamados por el Señor a formar el círculo más estrecho de los discípulos. Todos pertenecen a estos ambientes que se distancian de los fariseos y saduceos, y también de Qumran. No obstante una cierta proximidad espiritual, en ellos comienza el Nuevo Testamento, que se sabe en total armonía con la fe de Israel, y que se orienta hacia una pureza cada vez mayor. Aquí también ha madurado calladamente esa actitud ante Dios que Pablo desarrolló después en su teología de la justificación. Son hombres que no alardean de sus méritos ante Dios. No se presentan ante Él como si fueran socios en pie de igualdad, reclamando la compensación correspondiente a su aportación. Son hombres que se saben pobres también en su interior, personas que aman, que aceptan con sencillez lo que Dios les da, y precisamente por eso viven en íntima conformidad con la esencia y la palabra de Dios. Las palabras de Santa Teresa de Lisieux, de que un día se presentaría ante Dios con las manos vacías y las tendería abiertas hacia Él, describen el espíritu de estos pobres de Dios. Llegan con las manos vacías, no con manos que agarran y sujetan, sino con manos que se abren y dan, y así están preparadas para la bondad de Dios que da. Estando así las cosas, no hay contradicción alguna entre Mateo,
que habla de los pobres en espíritu, y Lucas, según el cual el Señor se dirige simplemente a los pobres. Se ha dicho que Mateo ha espiritualizado el concepto de pobreza, entendido por Lucas originalmente en sentido exclusivamente material y real, y que de ese modo lo ha privado de su radicalidad. Quien lee el Evangelio de Lucas sabe perfectamente que es él precisamente quien nos presenta a los pobres en espíritu, que eran, por así decirlo, el grupo sociológico en el que pudo comenzar el camino terreno de Jesús y de su mensaje. Al contrario, está claro que Mateo se mantiene totalmente en la tradición de la piedad de los salmos y, por tanto, en la visión del verdadero Israel que en ellos había hallado expresión. La pobreza de que se habla nunca es un simple fenómeno material. La pobreza puramente material no salva, aun cuando sea cierto que los más perjudicados de este mundo pueden contar de un modo especial con la bondad de Dios. Pero el corazón de los que no poseen nada puede endurecerse, envenenarse, ser malvado, estar por dentro lleno de afán de poseer, olvidando a Dios y codiciando solo bienes materiales. Por otro lado, la pobreza de que se habla aquí tampoco es simplemente una actitud espiritual. Ciertamente, la radicalidad que se nos propone en la vida de tantos cristianos auténticos, desde el padre del monacato Antonio hasta Francisco de Asís y los pobres ejemplares de nuestro siglo, no es para todos. Pero la Iglesia, para ser comunidad de los pobres de Jesús, necesita siempre figuras capaces de grandes renuncias, necesita comunidades que le sigan, que vivan la pobreza y la sencillez, y con ello muestren la verdad de las bienaventuranzas para despertar la conciencia de todos, a fin de que entiendan el poseer solo como servicio y, frente a la cultura del tener, contrapongan la cultura de la libertad interior, creando así las condiciones de la justicia social. El Sermón de la Montaña, como tal, no es un programa social, eso es cierto. Pero solo donde la gran orientación que nos da se mantiene viva en el sentimiento y en la acción, donde la fuerza de la renuncia y la responsabilidad por el prójimo y por toda la sociedad surgen como fruto de la fe, solo allí puede crecer también la justicia social. La Iglesia en su conjunto debe ser consciente de que ha de seguir siendo reconocible como la comunidad de los pobres de Dios. Así como el Antiguo Testamento se ha abierto a la renovación con respecto a la nueva alianza a partir de los pobres de Dios, toda nueva renovación de la Iglesia puede partir solo de aquellos en los que vive la misma humildad decidida y la misma bondad dispuesta al servicio. Con todo, hasta ahora solo nos hemos ocupado de la primera mitad de la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. Tanto en Lucas como en Mateo, la correspondiente promesa es, vuestro, de ellos, es el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios es la categoría fundamental del mensaje de Jesús, aquí se introduce en las bienaventuranzas. Este contexto resulta importante para entender correctamente una expresión tan debatida. Lo hemos visto ya al examinar más de cerca el significado de la expresión reino de Dios y tendremos que recordarlo alguna vez más en las reflexiones siguientes. Pero quizás sea bueno que, antes de avanzar en la meditación del texto, nos centremos un momento en esa figura de la historia de la fe que de manera intensa ha traducido esta bienaventuranza en la existencia humana, Francisco de Asís. Los santos son los verdaderos intérpretes de la Sagrada Escritura. El significado de una expresión resulta mucho más comprensible en aquellas personas que se han dejado ganar por ella y la han puesto en práctica en su vida. La interpretación de la Escritura no puede ser un asunto meramente académico ni relegarse a un ámbito exclusivamente histórico. Cada paso de la Escritura lleva en sí un potencial de futuro que se abre solo cuando se viven y se sufren a fondo sus palabras. Francisco de Asís entendió la promesa de esta bienaventuranza en su máxima radicalidad, hasta el punto de despojarse de sus vestiduras y hacerse proporcionar otra por el obispo, como representante de la bondad paterna de Dios, que viste a los lirios del campo con más esplendor que Salomón con todas sus galas.
Esta humildad extrema era, para Francisco, sobre todo, libertad para servir, libertad para la misión y confianza extrema en Dios, que se ocupa no solo de las flores del campo, sino, sobre todo, de sus hijos. Significaba un correctivo para la Iglesia de su tiempo, que con el sistema feudal había perdido la libertad y el dinamismo del impulso misionero. También significaba una íntima apertura a Cristo, con quien, mediante la llaga de los estigmas, se identificó plenamente, de modo que ya no vivía para sí mismo, sino que, como persona renacida, vivía totalmente por Cristo y en Cristo. Francisco no tenía intención de fundar ninguna orden religiosa, sino simplemente reunir de nuevo al pueblo de Dios para escuchar la palabra sin que los comentarios eruditos quitaran rigor a la llamada. No obstante, con la fundación de la Tercera Orden, aceptó luego la distinción entre el compromiso radical y la necesidad de vivir en el mundo. La Tercera Orden significa aceptar en humildad la propia tarea de la profesión secular y sus exigencias, allí donde cada uno se encuentre, pero aspirando al mismo tiempo a la más íntima comunión con Cristo, como la que el Santo de Asís alcanzó. Tener como si no se tuviera, aprender esta tensión interior como la exigencia, quizás, más difícil y poder revivirla siempre, apoyándose en quienes han decidido seguir a Cristo de manera radical. Este es el sentido de la Tercera Orden. Ahí se descubre lo que la bienaventuranza puede significar para todos. En Francisco se ve claramente también lo que reino de Dios significa. Francisco pertenecía de lleno a la Iglesia y, al mismo tiempo, figuras como él despiertan en ella la atención hacia su meta futura, aunque ya presente, el reino de Dios está cerca. Pasemos por alto, de momento, la segunda bienaventuranza del Evangelio de Mateo y vayamos directamente a la tercera, según el orden de la Vulgata, que está estrechamente relacionada con la primera. Dichosos los sufridos, mansos, porque heredarán la tierra, Mateo 5, versículo 4. La traducción alemana de la Sagrada Escritura de la palabra griega praise, de praise, es, los que no utilizan la violencia. Se trata de una restricción del término griego, que encierra una rica carga de tradición. Esta afirmación es prácticamente la cita de un salmo: los humildes, mansos, heredarán la tierra, Salmo 37, versículo 11. La expresión los humildes, en la Biblia griega, traduce la palabra hebrea anawim, con la que se designaba a los pobres de Dios, de los que hemos hablado en la primera bienaventuranza. Así, pues, la primera y la tercera bienaventuranza en gran medida coinciden. La tercera vuelve a poner de manifiesto un aspecto esencial de lo que significa vivir la pobreza a partir de Dios y en la perspectiva de Dios. Sin embargo, el espectro se amplía más si consideramos otros textos en los que aparece la misma palabra. En el libro de los Números se dice: Moisés era un hombre muy humilde, el hombre más humilde sobre la tierra. ¿Cómo no pensar a este respecto en las palabras de Jesús? Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo es el nuevo, el verdadero Moisés. Esta es la idea fundamental que recorre todo el Sermón de la Montaña. En él se hace presente esa bondad pura que corresponde precisamente a aquel que es grande, al que tiene el dominio. Podemos profundizar todavía un poco más, considerando una ulterior relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento basada en la palabra praise, humilde, manso. En el profeta Zacarías encontramos la siguiente promesa de salvación: alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros. Romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones. Dominará de mar a mar. Se anuncia un rey pobre, un rey que no gobierna con poder político y militar. Su naturaleza más íntima es la humildad, la mansedumbre ante Dios y ante los hombres. Esa esencia,
que lo contrapone a los grandes reyes del mundo, se manifiesta en el hecho de que llega montado en un asno, la cabalgadura de los pobres, imagen que contrasta con los carros de guerra que él rechaza. Es el Rey de la paz, y lo es gracias al poder de Dios, no al suyo propio. Y hay que añadir otro aspecto: su reinado es universal, abarca toda la tierra. De mar a mar, detrás de esta expresión está la imagen del disco terrestre circundado por las aguas, que nos hace intuir la extensión universal de su reinado. Con razón, pues, afirma Karl Allegro que para nosotros a través de la niebla se hace visible con sorprendente nitidez la figura de aquel que ha traído realmente la paz a todo el mundo, de aquel que está por encima de toda razón, al renunciar en su obediencia filial a todo uso de la violencia y padeciendo hasta que fue rescatado del sufrimiento por el Padre, y que ahora construye continuamente su reino solamente mediante la palabra de la paz. Solo así comprendemos todo el alcance del relato del Domingo de Ramos. Entendemos a Lucas cuando nos dice, de modo parecido a Juan, que Jesús mandó a sus discípulos que le llevaran una borrica con su pollino. Eso ocurrió para que se cumpliera lo que los profetas habían anunciado. Decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno. Por desgracia, la traducción alemana de estos pasajes ha oscurecido esta conexión al utilizar diferentes palabras para el término Preis. En un amplio arco de textos, que van desde el libro de los Números, pasando por Zacarías, hasta las bienaventuranzas y el relato del Domingo de Ramos, se puede reconocer esta visión de Jesús como Rey de la Paz, que rompe las fronteras que separan a los pueblos y crea un espacio de paz de mar a mar. Con su obediencia, nos llama a entrar en esa paz, la establece en nosotros. Por un lado, la palabra manso, humilde forma parte del vocabulario del pueblo de Dios, del Israel que en Cristo se ha hecho universal. Pero al mismo tiempo, es una palabra regia que nos descubre la esencia de la nueva realeza de Cristo. En este sentido, podríamos decir que es una palabra tanto cristológica como eclesiológica. En cualquier caso, nos llama a seguir a aquel que, en su entrada en Jerusalén a lomos de una borrica, nos manifiesta toda la esencia de su reinado. En el texto del Evangelio de Mateo, esta tercera bienaventuranza va unida a la promesa de la tierra: dichosos los humildes porque heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir? La esperanza de una tierra es parte del núcleo original de la promesa a Abraham. Cuando el pueblo de Israel peregrina por el desierto, tiene como meta la tierra prometida. En el exilio, Israel espera regresar a su tierra. Pero no debemos pasar por alto ni por un instante que la promesa de la tierra va claramente más allá de la simple idea de poseer un trozo de tierra o un territorio nacional, como corresponde a todo pueblo. En la lucha de liberación del pueblo de Israel para salir de Egipto, aparece en primer plano, sobre todo, el derecho a la libertad de adorar, a la libertad de un culto propio. Y, a medida que avanza la historia del pueblo elegido, la promesa de la tierra adquiere, de un modo cada vez más claro, el siguiente sentido: la tierra se concede para que ésta sea un lugar de obediencia, un espacio abierto a Dios, y para que el país se libere de la abominación de la idolatría. Un contenido esencial del concepto de libertad y de tierra es la idea de la obediencia a Dios y del modo correcto de tratar el mundo. En esta perspectiva se puede también entender el exilio. La privación de la tierra se había convertido en un espacio de culto a los ídolos, de desobediencia, y así, la posesión de la tierra contradecía su razón de ser. A partir de aquí se pudo ir desarrollando un modo nuevo y positivo de entender la diáspora. Israel estaba diseminada por el mundo para crear por doquier espacio para Dios y, con ello, dar a la creación el sentido indicado en el primer relato del Génesis. El sábado es el fin de la creación, indica su razón de ser. Esta existe porque Dios quería crear un espacio de respuesta a su amor, un lugar de obediencia y libertad. Así,
De esta manera, en la sufrida aceptación de la historia de Israel con Dios, se ha ido desarrollando gradualmente una ampliación y profundización de la idea de la tierra, relacionada cada vez menos con la posesión nacional y cada vez más con el derecho universal de Dios sobre el mundo. Naturalmente, en un primer momento, se puede ver en la relación entre humildad y la promesa de la tierra una normalísima sabiduría histórica. Los conquistadores van y vienen. Quedan los sencillos, los humildes, los que cultivan la tierra y continúan con la siembra y la cosecha entre penas y alegrías. Los humildes, los sencillos, son también, desde el punto de vista puramente histórico, más estables que los que usan la violencia. Pero hay algo más. La progresiva universalización del concepto de tierra, a partir de los fundamentos teológicos de la esperanza, se corresponde también con el horizonte universal que hemos encontrado en la promesa de Zacarías. La tierra del Rey de la Paz no es un estado nacional, se extiende de mar a mar. La paz tiende a la superación de las fronteras y a un mundo nuevo, renovado por la paz que procede de Dios. El mundo pertenece, al final, a los humildes, a los pacíficos, nos dice el Señor. Debe ser la tierra del Rey de la Paz. La tercera bienaventuranza nos invita a vivir en esta perspectiva. Para nosotros, los cristianos, cada reunión eucarística es un lugar donde reina el Rey de la Paz. De este modo, la comunidad universal de la Iglesia de Jesucristo es un proyecto anticipador de la tierra de mañana que deberá llegar a ser una tierra en la que reina la paz de Jesucristo. También aquí se ve la gran consonancia entre la tercera bienaventuranza y la primera, nos permite ver mejor lo que significa el reino de Dios, aun cuando esta expresión va más allá de la promesa de la tierra. Con esto hemos anticipado ya la séptima bienaventuranza. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un par de breves indicaciones bastarán para explicar estas palabras fundamentales de Jesús. Ante todo, permiten entrever el trasfondo de la historia universal. En el relato de la infancia de Jesús, Lucas deja ver el contraste entre este niño y el todopoderoso emperador Augusto, ensalzado como salvador de todo el género humano y el gran portador de paz. César había pretendido antes el título de pacificador de la ecúmene. En los creyentes de Israel salta a la memoria Salomón, cuyo nombre incluye el vocablo Salom, que significa paz. El Señor había prometido a David, en sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Con ello se pone en evidencia la relación entre filiación divina y realeza de la paz. Jesús es el Hijo, y lo es realmente. Por eso, solo Él es el verdadero Salomón, el que trae la paz. Establecer la paz es inherente a la naturaleza del ser hijo. La séptima bienaventuranza, pues, invita a hacer y a realizar lo que el Hijo hace, para así llegar a ser hijos de Dios. Esto vale, en primer lugar, en el ámbito restringido de la vida de cada uno. Comienza con esa decisión fundamental que Pablo apasionadamente nos pide en nombre de Dios, en nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. La enemistad con Dios es el punto de partida de toda corrupción del hombre, superarla es el presupuesto fundamental para la paz en el mundo. Solo el hombre reconciliado con Dios puede estar también reconciliado y en armonía consigo mismo, y solo el hombre reconciliado con Dios y consigo mismo puede crear paz a su alrededor y en todo el mundo. Pero la resonancia política que se percibe tanto en el relato lucano de la infancia de Jesús como aquí, en las bienaventuranzas de Mateo, muestra todo el alcance de esta palabra. Que haya paz en la tierra es voluntad de Dios y, por tanto, también una tarea encomendada al hombre. El cristiano sabe que el perdurar de la paz va unido a que el hombre se mantenga en la eudoquía de Dios, en su beneplácito. El empeño de estar en paz con Dios es una parte esencial del propósito por alcanzar la paz en la tierra,
de ahí proceden los criterios y las fuerzas necesarias para realizar este compromiso. Cuando el hombre pierde de vista a Dios, fracasa la paz y predomina la violencia, con atrocidades antes impensables, como lo vemos hoy de manera sobradamente clara. Volvamos a la segunda bienaventuranza: dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. ¿Es bueno estar afligidos y llamar bienaventurada a la aflicción? Hay dos tipos de aflicción: una que ha perdido la esperanza, que ya no confía en el amor y la verdad, y por ello abate y destruye al hombre por dentro. Pero también existe la aflicción provocada por la conmoción ante la verdad, que lleva al hombre a la conversión, a oponerse al mal. Esta tristeza regenera, porque enseña a los hombres a esperar y amar de nuevo. Un ejemplo de la primera aflicción es Judas, quien, profundamente abatido por su caída, pierde la esperanza y, lleno de desesperación, se ahorca. Un ejemplo del segundo tipo de aflicción es Pedro, que, conmovido ante la mirada del Señor, prorrumpe en un llanto salvador, las lágrimas labran la tierra de su alma. Comienza de nuevo y se transforma en un hombre nuevo. Este tipo positivo de aflicción, que se convierte en fuerza para combatir el poder del mal, queda reflejado de modo impresionante. 6 hombres reciben el encargo de castigar a Jerusalén, el país que estaba cubierto de sangre, la ciudad llena de violencia. Pero antes, un hombre vestido de lino debe trazar un atao en la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la ciudad, y los marcados quedan excluidos del castigo. Son personas que no siguen la manada, que no se dejan llevar por el espíritu gregario para participar en una injusticia que se ha convertido en algo normal, sino que sufren por ello. Aunque no está en sus manos cambiar la situación en su conjunto, se enfrentan al dominio del mal mediante la resistencia pasiva del sufrimiento, la aflicción que pone límites al poder del mal. La tradición nos ha dejado otro ejemplo de aflicción salvadora: María, al pie de la cruz junto con su hermana, la esposa de Cleofás, y con María Magdalena y Juan. En un mundo plagado de crueldad, cinismo o connivencia provocada por el miedo, encontramos de nuevo, como en la visión de Ezequiel, un pequeño grupo de personas que se mantienen fieles. No pueden cambiar la desgracia, pero, compartiendo el sufrimiento, se ponen del lado del condenado, y con su amor compartido se ponen del lado de Dios, que es amor. Este sufrimiento compartido nos hace pensar en las palabras sublimes de San Bernardo de Claraval en su comentario al Cantar de los Cantares: Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis. Dios no puede padecer, pero puede compadecerse. A los pies de la cruz de Jesús es donde mejor se entienden estas palabras: dichosos los afligidos, porque ellos serán consolados. Quien no endurece su corazón ante el dolor, ante la necesidad de los demás, quien no abre su alma al mal, sino que sufre bajo su opresión, dando razón así a la verdad, a Dios, ese abre la ventana del mundo de par en par para que entre la luz. A estos afligidos se les promete la gran consolación. En este sentido, la segunda bienaventuranza guarda una estrecha relación con la octava: dichosos los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La aflicción de la que habla el Señor es el inconformismo con el mal, una forma de oponerse a lo que hacen todos y que se le impone al individuo como pauta de comportamiento. El mundo no soporta este tipo de resistencia, exige colaboracionismo. Esta aflicción le parece una denuncia que se opone al aturdimiento de las conciencias, y lo es realmente. Por eso, los afligidos son perseguidos a causa de la justicia. A los afligidos se les promete consuelo, a los perseguidos, el reino de Dios. Es la misma promesa que se hace a los pobres de espíritu. Las dos promesas son muy afines: el reino de Dios, vivir bajo la protección del poder de Dios y cobijado en su amor, este es el verdadero consuelo. Y a la inversa, solo entonces será consolado el que sufre, cuando ninguna violencia homicida pueda ya amenazar a los hombres de este mundo que no tienen poder,
solo entonces se secarán completamente sus lágrimas. El consuelo será total solo cuando también el sufrimiento incomprendido del pasado reciba la luz de Dios y adquiera, por su bondad, un significado de reconciliación. El verdadero consuelo se manifestará solo cuando el último enemigo, la muerte, sea aniquilado junto con todos sus cómplices. Así, la palabra sobre el consuelo nos ayuda a entender lo que significa el reino de Dios, de los cielos, y, viceversa. El reino de Dios nos da una idea del tipo de consuelo que el Señor tiene reservado para todos los que están afligidos o sufren en este mundo. Llegados hasta aquí, debemos añadir algo más. Para Mateo, para sus lectores y oyentes, la expresión los perseguidos a causa de la justicia tenía un significado profético. Para ellos, se trataba de una alusión previa que el Señor hizo sobre la situación de la iglesia en la que estaban viviendo. Se había convertido en una iglesia perseguida a causa de la justicia. En el lenguaje del Antiguo Testamento, justicia expresa la fidelidad a la Torá, la fidelidad a la palabra de Dios, como habían reclamado siempre los profetas. Se trata de perseverar en la vía recta indicada por Dios, cuyo núcleo está formado por los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento, el concepto equivalente al de justicia en el Antiguo Testamento es el de la fe. El creyente es el justo, el que sigue los caminos de Dios. La fe es caminar con Cristo, en el cual se cumple toda la ley. Ella nos une a la justicia de Cristo mismo. Los hombres perseguidos a causa de la justicia son los que viven de la justicia de Dios, de la fe. Como la aspiración del hombre tiende siempre a emanciparse de la voluntad de Dios y a seguirse solo a sí mismo, la fe aparecerá siempre como algo que se contrapone al mundo, a los poderes dominantes en cada momento, y, por eso, habrá persecución a causa de la justicia en todos los periodos de la historia. A la iglesia perseguida de todos los tiempos se le dirige esta palabra de consuelo. En su falta de poder y en su sufrimiento, la iglesia es consciente de que se encuentra allí donde llega el reino de Dios. Sí, como ocurrió antes con las bienaventuranzas precedentes, podemos encontrar en la promesa una dimensión eclesiológica, una explicación de la naturaleza de la iglesia. También aquí nos encontramos de nuevo con el fundamento cristológico de estas palabras. Cristo crucificado es el justo perseguido del que hablan las profecías del Antiguo Testamento, especialmente los cantos del siervo de Dios, y del que también Platón había tenido ya una vaga intuición. Así, Cristo mismo es la llegada del reino de Dios. La bienaventuranza supone una invitación a seguir al crucificado, dirigida tanto al individuo como a la iglesia en su conjunto. La bienaventuranza de los perseguidos contiene en la frase con la que se concluyen los macarismos una variante que nos permite entrever algo nuevo. Jesús promete alegría, júbilo y una gran recompensa a los que por causa suya sean insultados, perseguidos o calumniados de cualquier modo. Entonces, su yo, el estar de su parte, se convierte en criterio de la justicia y de la salvación. Si bien en las otras bienaventuranzas la cristología está presente de un modo velado, por así decirlo, aquí el anuncio de Cristo aparece claramente como el punto central del relato. Jesús da a su yo un carácter normativo que ningún maestro de Israel ni ningún doctor de la Iglesia puede pretender para sí. El que habla así ya no es un profeta en el sentido hasta entonces conocido, mensajero y representante de otro. Él mismo es el punto de referencia de la vida recta, él mismo es el fin y el centro. A lo largo de las próximas meditaciones podremos apreciar cómo esta cristología directa es un elemento constitutivo del Sermón de la Montaña en su conjunto. Lo que hasta ahora solo se ha insinuado, se irá desarrollando a medida que avancemos. Escuchemos ahora la penúltima bienaventuranza, que no hemos tratado todavía. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Esta palabra es profundamente afín a la que se refiere a los afligidos que serán consolados.
De la misma manera que en aquella reciben una promesa los que no se doblegan a la dictadura de las opiniones y costumbres dominantes, sino que se resisten en el sufrimiento. También aquí se trata de personas que miran a su alrededor en busca de lo que es grande, de la verdadera justicia, del bien verdadero. Para la tradición, esta actitud se encuentra resumida en una expresión que se halla en un estrato del libro de Daniel. Allí se describe a Daniel como vir desiderarum, el hombre de deseos. La mirada se dirige a las personas que no se conforman con la realidad existente ni sofocan la inquietud del corazón, esa inquietud que remite al hombre a algo más grande y lo impulsa a emprender un camino interior, como los magos de Oriente que buscan a Jesús, la estrella que muestra el camino hacia la verdad, hacia el amor, hacia Dios. Son personas con una sensibilidad interior que les permite oír y ver las señales sutiles que Dios envía al mundo y que así quebrantan la dictadura de lo acostumbrado. ¿Quién no pensaría aquí en los santos humildes en los que la antigua alianza se abre hacia la nueva y se transforma en ella? En Zacarías e Isabel, en María y José, en Simeón y Ana, quienes, cada uno a su modo, esperan con espíritu vigilante la salvación de Israel y, con su piedad humilde, con la paciencia de su espera y de su deseo, preparan los caminos al Señor. Pero, ¿cómo no pensar también en los 12 apóstoles, en hombres, como ya veremos, de procedencias espirituales y sociales muy distintas, que, sin embargo, en medio de su trabajo y su vida cotidiana, mantuvieron el corazón abierto, dispuesto a escuchar la llamada de aquel que es más grande? ¿O en el celo apasionado de San Pablo por la justicia, que, aunque mal encaminado, lo prepara para ser derribado por Dios y llevado hacia una nueva clarividencia? Podríamos recorrer así toda la historia. Edith Stein dijo en cierta ocasión que quien busca con sinceridad y apasionadamente la verdad está en el camino de Cristo. De esas personas habla la bienaventuranza, de esa hambre y esa sed que son dichosas porque llevan a los hombres a Dios, a Cristo, y por eso abren el mundo al reino de Dios. Me parece que este es el punto en el que habría que decir algo, a partir del Nuevo Testamento, sobre la salvación de los que no conocen a Cristo. El pensamiento contemporáneo tiende a sostener que cada uno debe vivir su religión o quizás también el ateísmo en el que se encuentra. De ese modo, alcanzará la salvación. Semejante opinión presupone una imagen de Dios muy extraña y una idea igualmente rara sobre el hombre y el modo correcto de ser hombre. Intentemos explicarlo mediante un par de preguntas prácticas. ¿Se salvará a alguien y será reconocido por Dios como un hombre recto porque ha respetado en conciencia el deber de la venganza sangrienta? ¿Por qué se ha comprometido firmemente con y en la guerra santa? ¿O por qué ha ofrecido en sacrificio determinados animales? ¿O por qué ha respetado las abluciones rituales u otras observancias religiosas? ¿Por qué ha convertido sus opiniones y deseos en norma de su conciencia y se ha erigido a sí mismo en el criterio a seguir? No, Dios pide lo contrario, exige mantener nuestro espíritu despierto para poder escuchar su hablarnos silencioso, que está en nosotros y nos rescata de la simple rutina, conduciéndonos por el camino de la verdad. Exige personas que tengan hambre y sed de justicia, ese es el camino que se abre para todos. Es el camino que finaliza en Jesucristo. Queda aún el macarismo, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios se le puede ver con el corazón, la simple razón no basta. Para que el hombre sea capaz de percibir a Dios, han de estar en armonía todas las fuerzas de su existencia. La voluntad debe ser pura y, ya antes, debe serlo también la base afectiva del alma, que indica a la razón y a la voluntad la dirección a seguir. La palabra corazón se refiere precisamente a esta interrelación interna de las capacidades perceptivas del hombre, en la que también entra en juego la correcta unión de cuerpo y alma, como corresponde a la totalidad de la criatura llamada hombre.
La disposición afectiva fundamental del hombre depende precisamente también de esta unidad de alma y cuerpo, así como del hecho de que acepte a la vez su ser cuerpo y su ser espíritu, de que someta el cuerpo a la disciplina del espíritu, pero sin aislar la razón o la voluntad, sino que, aceptando de Dios su propio ser, reconozca y viva también la corporeidad de su existencia como riqueza para el espíritu. El corazón, la totalidad del hombre, ha de ser puro, profundamente abierto y libre para que pueda ver a Dios. Teófilo de Antioquía lo expresó del siguiente modo en un debate: si tú me dices, muéstrame a tu Dios, yo te diré a mi vez, muéstrame tú al hombre que hay en ti. En efecto, ven a Dios los que son capaces de mirarlo, porque tienen abiertos los ojos del Espíritu. El alma del hombre tiene que ser pura, como un espejo reluciente. Así surge la pregunta: ¿cómo se vuelve puro el ojo interior del hombre? ¿Cómo se puede retirar la catarata que nubla su mirada o al final la ciega por completo? La tradición mística del camino de purificación, que asciende hasta la unión, ha intentado dar una respuesta a esta pregunta. Ante todo, debemos leer las bienaventuranzas en el contexto bíblico. Allí encontramos el tema, sobre todo en el Salmo 24, expresión de una antigua liturgia de entrada en el santuario: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso. Ante la puerta del templo surge la pregunta de quién puede estar allí, cerca del Dios vivo. Las condiciones son manos inocentes y puro corazón. El Salmo explica de varios modos el contenido de estas condiciones para entrar en la morada de Dios. Una condición indispensable es que las personas que quieran llegar a la casa de Dios pregunten por Él, busquen su rostro. Por tanto, como requisito fundamental vuelve a aparecer la misma actitud que hemos encontrado descrita antes en las palabras hambre y sed de justicia. Preguntar por Dios, buscar su rostro, esa es la primera condición para subir al encuentro con Dios. Pero ya antes, como contenido del concepto de manos inocentes y puro corazón, se ha indicado la exigencia de que el hombre no jure en falso contra el prójimo, esto es, la honradez, la sinceridad, la justicia con el prójimo y con la sociedad, eso que podríamos denominar el etos social, pero que en realidad llega hasta lo más hondo del corazón. El Salmo 15 lo desarrolla aún más, de forma que se puede decir que la condición para llegar a Dios es simplemente el contenido esencial del Decálogo, poniendo el acento en la búsqueda interior de Dios, en el caminar hacia Él, primera tabla, y en el amor al prójimo, en la justicia para con el individuo y la comunidad, segunda tabla. No se mencionan condiciones basadas específicamente en el conocimiento que procede de la revelación, sino el preguntar por Dios y los fundamentos de la justicia que una conciencia atenta, despierta precisamente gracias a la búsqueda de Dios, le dice a cada uno. Las consideraciones que hemos hecho previamente sobre la cuestión de la salvación tienen aquí una ulterior confirmación. Sin embargo, en boca de Jesús, la palabra adquiere una nueva profundidad. Es propio de su naturaleza específica el ver a Dios, el estar cara a cara delante de Él, en un continuo intercambio interior con Él, viviendo su existencia como hijo. Así, la expresión adquiere un valor profundamente cristológico. Veremos a Dios cuando entremos en los mismos sentimientos de Cristo. La purificación del corazón se produce al seguir a Cristo, al ser uno con Él. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y aquí surge algo nuevo: el ascenso a Dios se produce precisamente en el descenso del servicio humilde, en el descenso del amor, que es la esencia de Dios y, por eso, la verdadera fuerza purificadora que capacita al hombre para percibir y ver a Dios. En Jesucristo, Dios mismo se manifiesta en ese descenso, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Estas palabras marcan un cambio decisivo en la historia de la mística. Muestran la novedad de la mística cristiana, que procede de la novedad de la revelación en Cristo Jesús. Dios desciende hasta la muerte en la cruz. Y precisamente así se revela en su verdadero carácter divino. El ascenso a Dios se produce cuando se le acompaña en ese descenso. La liturgia de entrada en el santuario del Salmo 24 adquiere así un nuevo significado. El corazón puro es el corazón que ama, que entra en comunión de servicio y de obediencia con Jesucristo. El amor es el fuego que purifica y une razón, voluntad y sentimiento, que unifica al hombre en sí mismo gracias a la acción unificadora de Dios, de forma que se convierte en siervo de la unificación de quienes estaban divididos. Así entra el hombre en la morada de Dios y puede verlo. Y eso significa precisamente ser bienaventurado. Tras este intento de profundizar algo más en la visión interior de las bienaventuranzas, no tratamos aquí el tema de los misericordiosos, del que nos ocuparemos en el contexto de la parábola del buen samaritano. Hemos de plantear todavía brevemente un par de preguntas más con el fin de entender el conjunto. En Lucas, tras las bienaventuranzas siguen 4 invectivas: «Ay de vosotros, los ricos. Ay de vosotros, los que estáis saciados. Ay de los que ahora reís. Ay si todo el mundo habla bien de vosotros». Estas palabras nos asustan. ¿Qué debemos pensar? En primer lugar, se puede constatar que de esta manera Jesús sigue el esquema que encontramos también en Jeremías y en el Salmo. A la descripción del recto camino, que lleva al hombre a la salvación, se contrapone la señal de peligro que desenmascara las promesas y ofertas falsas. Con el fin de evitar que el hombre tome un camino que le llevaría fatalmente a un precipicio mortal. Esto mismo lo volveremos a encontrar en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Quien comprende correctamente los signos de esperanza que se nos ofrecen en las bienaventuranzas reconoce aquí fácilmente las actitudes contrarias que atan al hombre a lo aparente, lo provisional, y que, llevándolo a la pérdida de su grandeza y profundidad, lo encaminan a la ruina. De esta manera, sin embargo, se hace comprensible también la verdadera intención de estas señales de peligro. Las invectivas no son condenas, no son expresión de odio, envidia o enemistad. No se trata de una condena, sino de una advertencia que quiere salvar. Pero ahora se plantea la cuestión fundamental: ¿es correcta la orientación que el Señor nos da en las bienaventuranzas y en las advertencias contrarias? ¿Es realmente malo ser rico, estar satisfecho, reír, que hablen bien de nosotros? Friedrich Nietzsche se apoyó precisamente en este punto para su iracunda crítica al cristianismo. No sería la doctrina cristiana lo que habría que criticar, se debería censurar la moral del cristianismo como un crimen capital contra la vida. Y con moral del cristianismo quería referirse exactamente al camino que nos señala el Sermón de la Montaña. ¿Cuál había sido hasta hoy el mayor pecado sobre la tierra? ¿No había sido quizás la palabra de quien dijo, «ay de los que ríen»? Y contra las promesas de Cristo dice, «no queremos en absoluto el reino de los cielos». Nosotros hemos llegado a ser hombres, y por tanto queremos el reino de la tierra. La visión del Sermón de la Montaña aparece como una religión del resentimiento, como la envidia de los cobardes e incapaces, que no están a la altura de la vida y quieren vengarse con las bienaventuranzas, exaltando su fracaso e injuriando a los fuertes. A los que tienen éxito, a los que son afortunados. A la amplitud de miras de Jesús se le opone una concentración angosta en las realidades de aquí abajo, la voluntad de aprovechar el mundo y lo que la vida ofrece, de buscar el cielo aquí abajo y no dejarse inhibir por ningún tipo de escrúpulo. Muchas de estas ideas han penetrado en la conciencia moderna y determinan, en gran medida, el modo actual de ver la vida.
De esta manera, el Sermón de la Montaña plantea la cuestión de la opción de fondo del cristianismo, y como hijos de este tiempo sentimos la resistencia interior contra esta opción, aunque a pesar de todo nos haga mella el elogio de los mansos, de los compasivos, de quienes trabajan por la paz, de las personas íntegras. Después de las experiencias de los regímenes totalitarios, del modo brutal en que han pisoteado a los hombres, humillado, avasallado y golpeado a los débiles, comprendemos de nuevo a los que tienen hambre y sed de justicia, redescubrimos el alma de los afligidos y su derecho a ser consolados. Ante el abuso del poder económico y las crueldades del capitalismo, que degrada al hombre a la categoría de mercancía, hemos comenzado a comprender mejor el peligro que supone la riqueza y entendemos de manera nueva lo que Jesús quería decir al prevenirnos ante ella, ante el Dios Mamón que destruye al hombre, estrangulando despiadadamente con sus manos a una gran parte del mundo. Sí, las bienaventuranzas se oponen a nuestro gusto espontáneo por la vida, a nuestra hambre y sed de vida. Exigen conversión, un cambio de marcha interior respecto a la dirección que tomaríamos espontáneamente. Pero esta conversión saca a la luz lo que es puro y más elevado, y dispone nuestra existencia de manera correcta. El mundo griego, cuya alegría de vivir se refleja tan maravillosamente en las epopeyas de Homero, sabía muy bien que el verdadero pecado del hombre, su mayor peligro, es la ibris. La arrogante autosuficiencia con la que el hombre se erige en divinidad, quiere ser él mismo su propio Dios. Para ser dueño absoluto de su vida y sacar provecho así de todo lo que ella le puede ofrecer. Esta conciencia de que la verdadera amenaza para el hombre es la arrogancia, de la que se ufana y que en principio parece tan evidente, se desarrolla con toda profundidad en el Sermón de la Montaña a partir de la figura de Cristo. Hemos visto que el Sermón de la Montaña es una cristología encubierta. Tras ella está la figura de Cristo, de ese hombre que es Dios, pero que precisamente por eso desciende, se despoja de su grandeza hasta la muerte en la cruz. Los santos, desde Pablo hasta la Madre Teresa, pasando por Francisco de Asís, han vivido esta opción y, con ello, nos han mostrado la imagen correcta del hombre y de su felicidad. En una palabra, la verdadera moral del cristianismo es el amor. Y este amor, obviamente, se opone al egoísmo, es un salir de uno mismo, pero es precisamente de este modo como el hombre se encuentra consigo mismo. Frente al tentador brillo de la imagen del hombre que da Nietzsche, este camino parece, en principio, miserable, incluso poco razonable. Pero es el verdadero camino de alta montaña de la vida, solo por la vía del amor, cuyas sendas se describen en el Sermón de la Montaña, se descubre la riqueza de la vida, la grandiosidad de la vocación del hombre. En conclusión, esta narración nos invita a reflexionar sobre el Sermón de la Montaña y su mensaje transformador, que desafía las nociones convencionales de felicidad y éxito en el mundo actual. Nos recuerda que el amor, la humildad y la búsqueda de la paz son esenciales para vivir verdaderamente como hijos de Dios, y que la aflicción puede ser un camino hacia la conversión y la esperanza. Si te ha inspirado esta narración, te animamos a suscribirte a Cristopedia para seguir explorando temas que nutren nuestro espíritu y fortalecen nuestra fe. Que Dios te bendiga.